Bienvenido a la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de Guadalajara, España. Estamos en un estudio interesantísimo que es la doctrina de la gracia, inevitable tenerla como conocimiento para todos los cristianos. Yo creo que es de vital importancia, así que te invitamos a seguir este estudio. Bien, vamos a la clase, es la tercera, que es la salvación solamente por gracia. Así que vamos a desarrollar este tema interesantísimo para la escuela bíblica. Vamos al sistema que usamos de clase, donde vamos a tener los vídeos y al mismo tiempo vamos a tener también las letras para que elijas la forma de escucharlo. Puedes escucharlo a través de la voz o sencillamente quitar la voz y leer las diapositivas. De esta forma tienes también una pausa para ir leyendo los textos bíblicos a través de la Biblia y así ver que lo que decimos corresponde perfectamente a la Escritura. Bien, así que bienvenido y vamos adelante con este tema. Vamos a por la justificación por la fe, que es el grito de guerra de la Reforma, con la justificación por la fe, que esta frase resonó por toda Europa en el siglo XVI, que miles de personas entregaron sus vidas en lugar de renunciar a ella, porque fue muy perseguida esta doctrina, porque rompía con todos los moldes y con todos los orgullos humanos, donde suprime completamente la acción del hombre en su justicia, ya que pertenece completamente a Dios por medio de la fe, por el medio de ese vehículo que el Señor nos ha proporcionado, que es la fe en la obra redentora de Cristo, y vamos a desarrollarlo muy, muy bien para que pueda ser entendido. Así que se desataron guerras incluso en los países de Europa, porque creó una tremenda controversia. ¿Por qué razón? Porque la doctrina presentaba una denuncia de lo que se enseñaba en aquel entonces mediante la salvación y por lo tanto fue perseguido de forma cruel, ¿no? Así que a fines de este siglo XVI, en Alemania, que había un sacerdote católico llamado Martín Lutero, pertenecía a la Iglesia Católica como todos los creyentes prácticamente de aquella época. Bueno, había creyentes que no estaban vinculados a la Iglesia Católica, que ya estaban gestionando por su propia cuenta y anunciando la doctrina de la gracia, y fueron perseguidos y muertos antes de que Lutero clavara las tesis en las puertas de la Iglesia, ¿no? Así que este Martín Lutero leyó, que era martirizado por su conciencia, leyó en la Biblia que en Romanos capítulo 1, versículo 17, declaraba que el justo por la fe vivirá. Ese versículo saltó de su Biblia a su corazón y le iluminó completamente una perspectiva diferente relacionada con la salvación. A partir de ese momento aceptó realmente esa frase, esa palabra, y su corazón se iluminó por medio de este texto. Comprendió entonces que los méritos de su salvación no tenían nada que ver con la salvación que había adquirido, sino que, pasmado por esta revelación, dice que continuó sus estudios en romano y llegó a entender esta importante doctrina de la gracia. Y con esto comenzó a redescubrimiento de la teología de la Biblia, que se conoce hoy como la teología reformada. ¿Cuál es la importancia de la doctrina? Pues vamos a ver todo ello, ¿no? ¿Para qué sirve entender esta doctrina? Sería una pregunta que podíamos hacernos, ¿no? Hay gente que cree que no es necesario tanto estudiar doctrinas porque parece que trae controversias, pero bueno, realmente sí, la palabra de Dios trae divisiones, y es necesario que haya divisiones para que se manifiesten los que son aprobados. La palabra del apóstol Pablo nos lo dice también en alguna de sus cartas, ¿no? En primer lugar, conviene y nos interesa entender esta doctrina porque nos libera de temores e inseguridades respecto a nuestra relación con Dios. Cuando vemos que nuestra aceptación con Dios está basada en la justicia de Cristo y no en la nuestra propia, experimentamos un profundo alivio emocional. Y segundo, nos ayuda en la oración, ya que no nos damos cuenta de que las respuestas a nuestras plegarias, a nuestras oraciones, no dependen de nuestros méritos.
La importancia de la doctrina, en tercer lugar, es porque nos ayuda a evitar toda clase de legalismo por entender que nuestra justicia es un hecho cumplido interiormente y que no consiste en prácticas exteriores. Es un descanso saber que no depende de nosotros nuestra justificación, sino que es un don de Dios, como vamos a ver. La justificación es una declaración legal, es un acta contraria al que se redactó en el huerto del Edén por la caída de Adán y Eva. En este caso es una declaración legal hecha por Dios de que una persona es justa respecto a la ley divina a causa de la justicia perfecta de Cristo, concedida a la persona por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, esto nos exime totalmente de cualquier esfuerzo para poder recibir la justificación por la fe. Para explicarlo bien deberíamos decir en primer lugar qué es o lo que no es la justificación, porque puede estar confundido cuando hablamos de la palabra justicia o justificación. Por ejemplo, dice, un médico dijo que la manera mejor de entender lo que es una buena salud es estudiar la enfermedad, para saber quién está enfermo o para saber lo que es una persona sana. Hay que conocer las enfermedades, porque si no, nunca podemos hacer la comparación, ¿no? Así que es igual que con la doctrina de la justificación. Una buena manera de entender lo que es la justificación es estudiar lo que no es. Vamos a ver lo que no es la justificación, para que evitar las confusiones en nuestras mentes, ¿no? La justicia o la justificación no se refiere al proceso de crecimiento espiritual en la vida cristiana. Es decir, no es una cuestión de nuestro crecimiento, porque eso se llamaría la santificación. La justificación es cuestión de nuestra aceptación legal por el Padre frente a la ley divina. Es decir, y hay un error común entre los cristianos en el estudio de la justificación, porque es imaginar que la justificación, se imaginan que la justificación quiere decir ser hecho justo, más bien significa ser declarado justo. No nos hacemos justos en ningún momento, sino que somos declarados justos por causa del sacrificio y la obra de Cristo. Espero que se comprenda, ¿no? La justificación tampoco es una recompensa por nuestra fe. Hay personas que dicen que, bueno, que el hombre hace algo porque pone fe, pero entonces la justificación representaría ser una recompensa por la fe, pero no es tampoco eso. Como ya comprobamos en las secciones anteriores que hemos estudiado, bajo el nuevo nacimiento, la fe salvadora es una obra de la gracia divina. La fe también proviene de la gracia divina. Y aunque Dios requiere la fe como condición para la justificación o de la justificación, no debemos suponer por eso que la justificación es una recompensa por nuestra fe, visto de que es Dios mismo quien nos la da por medio de la regeneración. Espero que se esté comprendiendo, ya que lo que se trata es que hay personas que creen que nuestra fe o la fe que tenemos es algo nuestro que aportamos a la justificación, pero no es así, es un don de Dios también, y por lo tanto no debemos de atribuir la justificación una recompensa a nuestra fe. Entendamos esto. Tampoco afirmamos que la fe reemplaza la ley, porque este es todos los errores que cometemos. La ley no ha sido abolida, ha sido cumplida en Cristo. Así que la ley moral divina tiene que ser el cumplimiento de la ley, es precisamente el objeto de la justificación. Así que esta ley, que está representada en los 10 mandamientos, forma parte de un pacto eterno que no puede ser reemplazado. Es decir, la ley se ha de cumplir en nosotros. Si no se cumple, no seremos salvos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no lo podemos hacer. Entonces, al no poderlo hacer, es que entendemos que somos justificados por medio de la fe en la obra redentora de Cristo, que sí cumplió la ley. Algunos acusaban a los reformadores de enseñar que si tenemos fe, no tenemos que hacer buenas obras. La realidad del asunto es que las obras de los pecadores no son válidas para la salvación porque provienen de una fuente corrupta que es la naturaleza del ser humano caído.
La realidad del asunto es que las obras de los pecadores no son válidas, esa es la realidad. Las obras no son aceptadas si la persona no es aceptada. Primero debe ser la persona aceptada y luego sus obras son recibidas también. Las obras no son aceptadas primero y la persona será aceptada solamente si es justificada por la fe. ¿Nos queda claro? Es decir, las obras no salvan a nadie ni son aceptadas porque la persona no ha sido aceptada. Cuando la persona es aceptada por la justicia, por la justificación mediante la fe, entonces es cuando las obras de los hombres son aceptadas y son contadas de alguna manera en el reino de Dios, ¿no? Así que la fe no reemplaza a la ley moral porque los 10 mandamientos forman parte de un pacto eterno y siempre están vigentes. La idea básica en la justificación no es como ser salvo sin ley, sino cómo la justicia perfecta de la ley puede ser atribuida a nuestra cuenta. Es decir, no vivimos sin ley, ni la ley es abolida. Nosotros necesitamos que la ley se cumpla en nosotros, pero al no poder nosotros, Dios ha suplido mediante el sacrificio de Cristo. Según la Biblia, se cumple esto por medio de la fe en Cristo, quien es nuestro sustituto bajo la ley. Es decir, por medio de la fe en la obra de Cristo se cumple la ley en nosotros. No somos exentos de la ley. Se cumple y por medio de esa gracia tenemos de seguir viviendo bajo la ley, pero no como un requisito imprescindible para nuestra justicia, sino como un mandamiento de Dios para nuestra santificación. Y en eso estamos. Y por medio de las siguientes preguntas vamos a llegar a un entendimiento completo de la definición anterior. En primer lugar, la pregunta A, ¿exige Dios que la justicia de la ley sea cumplida en los cristianos? Para que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:4. Exige, para que la justicia de la ley se cumpla, sí, exige que se cumpla en nosotros. Y Romanos nos lo explica. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero la ley había de cumplirse. Estas palabras son claras. Dios exige que la justicia de la ley moral sea cumplida en nosotros. Hay una exigencia. No podemos pasar a la eternidad sin cumplir la ley. Solo que en nuestra imposibilidad, vuelvo a repetir, Dios lo hizo mediante la obra de Cristo. Y sobre este punto muchos cristianos se equivocan cuando leen versículos que afirman que no estamos bajo la ley y que no somos justificados por la ley. De esto sacan la conclusión lógica o ilógica de que la ley no cuenta para nada y de que Dios no exige la justicia que ella representa. Esto es un error, ¿lo entienden? Es decir, nosotros no estamos sujetos a la ley, pero cumplimos la ley por medio de la obra redentora de Cristo y nuestra fe en su redención. Los judíos entendieron muy bien lo que la ley representaba la justicia de Dios. Por ello suponían que la justificación provenía de la obediencia a la ley y eran tan obsesionados con el cumplimiento de la ley, de manera que ante la imposibilidad de cumplirla se inventaban cosas extraordinarias, ¿no? Y exigían el cumplimiento de la ley a todos los que se amparaban en el judaísmo o en la ley del judío, ¿no? Y ellos estaban errando porque nadie pudo guardar la ley. Ellos no pudieron, lo sabían que no podían, pero pensaban que simplemente el hecho y el esfuerzo de pretender cumplirla les iba a proporcionar la justificación delante de Dios. Y San Pablo nos muestra que la justicia que la ley representa viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo como un don gratuito de Dios. Está clarísimo en las Escrituras esto. Un don gratuito de Dios, sin aportación humana en ningún sentido, excepto usar la fe, que también es un don que Dios le da para poder recibir esa obra redentora. Pero cuidado, que también es un error suponer que por eso Dios nos requiere la justicia de la ley en el creyente, porque vivimos bajo la fe. Podemos pensar que no necesitamos la ley.
Y nosotros, los cristianos y los judíos, estamos de acuerdo sobre este punto esencial. Dios requiere de nosotros la justicia de la ley. Es decir, hay una imposibilidad total de recuperar nuestra relación con Dios si no es cumpliendo toda la ley. Y toda la ley estaba narrada en el Antiguo Testamento. En lo que nosotros diferimos con relación a los judíos es en el método de obtener esta justicia. Ellos siguen creyendo que la circuncisión, que el cumplimiento de la ley, que cumplir todas las fiestas, que toda la ley es necesario cumplirla, y creen que pueden hacerlo, porque de hecho lo pretenden practicar, e incluso llevan a algunos cristianos todavía hacia ese error doctrinal. Así que ellos creen que los tienen, o que obtienen la justicia guardando la ley. Nosotros creemos que se obtiene como un don gratuito de Dios por la fe en Cristo Jesús, que sí es perfecto en la obediencia y en el cumplimiento de la ley. Así es esencial entender que no anula la ley en todo sentido, es abrogada solamente por medio de la justificación. Cumplida, abrogada pero cumplida en Cristo y es abrogada para nosotros. Así que sigue en vigor en el sentido siguiente, la ley, ¿no? Hablamos de la ley. Sirve todavía como definición de ciertas palabras bíblicas como justicia y pecado, todavía sirve para eso. Dice primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado significa que transgredimos la ley, ni más ni menos. Si no hubiera ley no habría pecado. Claro, algunos dicen, bueno, pues como nosotros estamos bajo la fe, entonces no hay pecado, pero la palabra no nos dice eso, vamos a verlo. Lógicamente la palabra pecado no tendría ningún significado si no fuera por la ley, porque donde no hay ley no hay pecado, puesto que la ley es la que juzga el pecado y al pecador. Y también Pablo dice en Romanos 5:13, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Estamos dejando claro que necesitamos entender que la ley sigue vigente y activa, no en cuanto a nuestra justicia, porque vivimos por fe en Cristo, pero sí sigue vigente para juzgar y condenar también al mundo y para hacerle culpable de pecado. Y lo dice el apóstol Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La ley sirve como norma de la justicia. Sin la ley no habría pecado y nadie podría ser condenado. Entonces, hay una condenación porque en Adán y Eva se transgredió la ley de Dios, el mandamiento de Dios, lo siguieron transgrediendo todas las generaciones posteriores y por eso la gente y la ley nos juzga y nos dice, bueno, no estamos cumpliendo los requisitos de Dios, así que somos condenados por ello. Si no hubiera habido ley no habría condenación. Jesús mismo dijo, si yo no hubiera venido no tendríais pecado. Yo soy la ley, yo soy la verdad y la vida, yo soy la justicia. Entonces, si Él no hubiera venido no tendríamos pecado. Pero como ha venido, ahora no hay nadie exento de pecado, ni por la ley ni por la gracia, ni por ninguna de las dos cosas. Así que tenemos que entender bien nuestra condición con relación a Dios, que hemos sido justificados. ¿Qué es lo que significa salvación? Porque hay un error con esto de la salvación también. La salvación tiene bastante sentido. También se refiere a sanidad y a otras muchas cosas. Podemos ser salvos de momentos puntuales, pero lo que la salvación en el concepto bíblico significa es ser justificados, que se levante un acta contrario al que teníamos y que nos exculpe del pecado, de la transgresión de la ley, por cuanto Cristo la ha cumplido y confiamos en Él y creemos en Él. El problema con la exigencia divina respecto a la ley es que pues nadie puede cumplirla. Estamos resaltando muchísimo esto para que entendamos la necesidad de entender en principio que somos justificados única y exclusivamente por fe. Como dijo Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En Romanos 8:7 lo podemos leer. Con esto llegamos a una segunda pregunta
de las que solemos hacernos, preguntas retóricas, pero que nosotros solemos hacernos y nos cuesta contestar. Si no podemos cumplir con la exigencia de la ley, ¿cómo es que la justicia de la ley nos llega a ser contada? Si no podemos cumplir, ¿cómo es que la justicia nos es contada a nosotros como pecado? Y aquí entra uno de los principios bíblicos más importantes, que es la sustitución de Cristo. Es decir, ante la imposibilidad de cumplir la ley, Cristo nos sustituye. Jesucristo fue nuestro sustituto frente a la ley. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar en dos sentidos. Primero, vivió una vida perfecta bajo la ley, aunque a los presentes no les pareciera una vida justa y santa y correcta. Para Dios era el Cordero de Dios y éste quitaba el pecado del mundo, y él vivió con plena santidad, cumpliendo toda la ley en estos sentidos, ¿no? Primero vivió como perfectamente bajo la ley, cumpliendo así con todas sus exigencias. Romanos 3, 21, 26, puedes leer las exigencias de la ley y ves que Cristo cumplió con todas esas exigencias. En segundo lugar, Cristo aceptó en su cuerpo la pena que la ley requería para los transgresores, que era la muerte. Es decir, él murió. Murió por causa de esa ley que requería que todo aquel que pecara muriera. Entonces, él murió, evidentemente, es el Cordero de Dios, resucitó, y esa justificación y ese cumplimiento de la ley por parte de Cristo nos ha pasado a nosotros por medio de la fe. Es algo parecido y similar a lo que pasó en el huerto del Edén. Es decir, el pecado que lo hizo Adán y Eva, lo hizo Adán, especialmente contó el de Adán, el de Eva fue el vehículo, pero el pecado de Adán se nos transfirió a todos nosotros de forma, de épocas y épocas, ¿no? De esta misma manera, la obra de Cristo, la justicia de Cristo, se nos transfiere a nosotros mediante la fe. En aquel caso ni teníamos que tener fe, ya por naturaleza todos los seres humanos habían caído, pero en este caso, puesto que Adán no era divino, en este caso la divinidad, Dios hecho carne, ha pagado el precio y nos transfiere a nosotros, a todos aquellos que creen y que tienen fe en la obra de Cristo, nos transfiere la justicia y el perdón de los pecados. En Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo reveló esto a los Gálatas. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos, por esto mismo que dice al principio, porque Dios envió a su Hijo y él cumplió los requisitos de la ley en su plenitud, y por eso nos es pasado a nosotros la cualidad y calidad de ser adoptados hijos suyos. Así que vemos entonces por qué Pablo, también en Romanos capítulo 3, versículo 31, nos dice: luego por la fe invalidamos la ley. Él hace esta pregunta retórica también. Entonces él responde a sí mismo: de ninguna manera. La fe no anula, no invalida la ley, sino que confirmamos la ley. La muerte de Cristo era necesaria precisamente porque la ley moral siempre está en vigor. Si la ley no valiera nada, no hubiera pecadores. Cristo no habría venido a morir. La fe, pues, no es un sustituto para la justicia de la ley. Más bien, la fe es la única manera en que podemos recibir esa justicia. Así que la fe no sustituye a la ley, sino que la fe nos proporciona la única manera de poder vivir, de poder recibir la justicia que requiere el cumplimiento de la ley. Bueno, puede ser largo y un poco complejo todo esto, pero creo que vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer un segundo vídeo
para que podamos continuar con más tranquilidad y nos dé tiempo a digerir todo esto que hemos hablado en estas primeras diapositivas. Aquí lo dejamos, justificado por la fe, y vamos a seguir con los textos que Pablo nos aclara completamente lo que significa la justicia por la fe, por gracia mediante la fe. Bendiciones y vamos a terminar aquí.